Vamos a compartir pantalla. Bueno, hemos avanzado bastante con lo de mecánica Toda de sexy fluidos, sale Graciela en esa foto. con lo de mecánica de fluidos ayer. Vamos a tomar asistencia con transferencia de calor. Transferencia de calor también estamos a mitad del contenido, les cuento. Y tiene más cálculo, más fórmulas que mecánica de fluidos. Entonces, vamos a darle importancia a lo que en verdad sí van a utilizar, ¿ya? Porque si les meto demasiado, van a salir ingenieros mecánicos aquí y después ya no van a querer su título, sino van a querer un título de la SPOL. ¿Ya? A ver, Alvarado. Presente. Jordan. Presente. Choes. Gómez. Presente. Holguín, ya tiene falta. Holguín. Presente. ¿Qué falta? Jiménez. Uy, póngame la lista. León. Presente. Ingeniero. Mantuano. Presente, Casito no llega. pero llegué. Mora. Presente. Melina. Ingeniero, por ahí se escuchan voces del más allá diciendo que la pongan en la lista. Déjala nomás. Morán. Graciela, Presente. falta. Navarrete. Presente. Presente. Ingeniero, sí le contesté. Presente, ingeniero. Dani. Presente. Lorena. Presente. Yomira. Presente. Luas. Benito. Presente. Glenda. Presente. Presente, ingeniero. Villamar. Presente. Póngame la Bueno. asistencia. A mí también. Sí, yo sí le contesté. Bueno, vamos con el contenido entonces. Ingeniero. ¿Por qué me pone la Ingeniero. asistencia? Va a ser relajo, no lo vas a hablar. ¿Se dan cuenta? Por eso me voy, porque son indisciplinados. Pero Otra si yo vez sí toman lista. contesté, me va a poner falta. Otra Ahí vez. también, toman bro. lista. A ver, Reni. Todo hay que hacerlo 2 veces con ustedes. Gómez. Claro. Falta Estoy de nuevo, presente, Gómez. presente. No contestan, pues. No, bueno. Melina. Presente. Ya ahí sí contestó. Y Graciela. Falta de nuevo. Ahí está. Presente. Zambrano. Presente, yo. Presente, Dice presente. Graciela que más repetición está el gusto, dice. Oiga, póngame. Ingeniero. No. A ver, seguimos con esto. Habíamos tenido un recordatorio en Póngame la cuanto a asistencia. balance. A ver, silencio, ya comencemos. Póngame la asistencia, Hay si que no avanzar hago. bastante. Mire, estamos en la página 13 y son 28 hasta ahora y todavía no terminó el programa. Faltan 15, unas 20 páginas más. Solo para que tengan idea de todo lo que hay que aprender. Ahí ya está desarrollado la mayor parte. Hablamos de humedad, hablamos de la tabla psicométrica. Ahí me está gustando esto, vapores, con lo cual la única materia que me perdí, que casi me quedo en la universidad es termodinámica, pero ya. Convección, radiación, fórmulas, intercambiadores de calor. Aquí está la PEPA, el último. ¿Ya? Ingeniero, eso ya lo vamos a ver con el ingeniero Fausto. Sí, ya le voy a pasar esta información. No. Ya le voy a pasar a Fausto hoy esta información. Pues, ¿Ah? No. ya, pues ingeniero, ya es el último día, vamos a ver películas. ¿Cómo? La asistencia. Todavía están cerrados los cines. A ver. Vamos, estábamos entonces en que la ley de conservación de la materia nos dicta de que todo lo que entra tiene que salir, ¿cierto? Por un proceso de producción. Ahora, a veces la materia se transforma en energía.
¿Sí o no? Como los combustibles, por ejemplo. ¿Ya? Pero igual, ya que existe la ley de conservación de materia y energía, toda la materia y energía que entra es igual a toda la materia y energía que sale. Aquí tenemos un proceso complicado de algunas maquinarias, algunos equipos, ¿ya? De condensado, convertidores, mezcladores, calderas, intercambiadores de calor, torre de absorción, ¿ya? Igual, la ley, en ese caso, cuando se trata con reacciones químicas o sin reacciones químicas, se tiene que cumplir la ley de conservación y energía, de masa y energía. Dice, los balances de materia, ¿sí ven mi pantalla? Sí. Sí, ingeniero. Los balances de materia pueden ser integrales o diferenciales. Diferenciales quiere decir por partes, ¿ya? El balance integral se enfoca en el comportamiento global del sistema, mientras que el diferencial lo hacen los mecanismos dentro del sistema. O sea, por partes. Se puede hacer balances de materia desde el inicio, recorriendo todo el camino hasta el final. O también, paso a paso, por ejemplo, de este equipo a este, y otro balance de materia de este equipo a este, así por pasos. Entonces, cuando se hace del principio hasta el final, se llama balance total, y cuando se lo hace parcialmente por equipos, se llama balance Parcial. se llama balance parcial, correcto. En los casos más simples, el interior del sistema se considera homogéneo, o sea, igual en todas sus partículas, en todas sus moléculas. Eso significa homogeneidad. Perfectamente mezclado. Para poder hacer un balance integral de materia, primero se deben identificar los límites del sistema, es decir, cómo el sistema está conectado al resto del mundo y cómo el resto del mundo afecta al sistema. También pueden clasificarse de la siguiente forma: balance de masa global o total y balance parcial. ¿Ya? El balance de masa global se realiza a todo el sistema, considerando las masas totales de cada una de las corrientes de los materiales. Y el balance parcial se realiza a los subsistemas, o sea, de máquina en máquina, considerando un determinado componente de cada una de las corrientes. Balance molar, si en el sistema no se originan cambios químicos, ¿ya? O sea, reacciones químicas donde hayan combinaciones. Balance atómico, si en el sistema hay cambios químicos. Y balance volumétrico, si no se originan cambios de estado. Cambios de estado ni físico ni químico. ¿Ya? Aquí tenemos un... Hola, vamos a realizar un balance de materia a un evaporador que concentra zumo de naranja. Este ya lo vimos, ¿cierto? Según el problema, se parte... Una pregunta, este ya lo vimos, ¿no? Ya pasamos esto de balance de materia. Ya recibieron deberes también. Bueno. De un extracto que contiene 12,5% de sólidos, el resto es agua, con un flujo másico de 100 kilogramos por segundo que se va a introducir a un evaporador. Vamos a dibujar un diagrama de bloques con el equipo. Primero representamos el evaporador y al evaporador le entra una corriente de alimentación que contiene 100 kilogramos por segundo de zumo diluido, y a esa corriente la vamos a llamar F, la corriente de alimentación fresca. Esa corriente contiene un 12,5% en peso de sólidos. Por otro lado, del evaporador van a salir dos corrientes. Una corriente con el zumo concentrado, que contiene un 58% de sólidos, y a la que vamos a llamar con la letra S. Vamos a representar con la letra S. Representa los kilos de sólido que pasan, los kilos de zumo concentrado que salen por esta corriente del evaporador. Por otro lado, del evaporador saldrá una segunda corriente que es el agua evaporada. Vamos a llamar esta corriente W. Además, según el problema,
para mejorar el sabor del zumo, vamos a hacer una derivación desde la alimentación fresca a la corriente de salida. De esa manera mejoramos el zumo producido, mejoramos su sabor. Esta derivación o bypass la vamos a representar y la vamos a llamar D, derivación o bypass. El zumo producido final, después de la derivación, va a contener, según el problema, un 42% de sólidos y a esta corriente final la llamamos P. Y como decía antes, la derivación o bypass la representamos por la letra D. Vamos a intentar calcular el valor de las diferentes corrientes en kilogramos por segundo, así como su composición, en tanto por ciento, en peso o tanto por uno. Para ello vamos a pasar hoja y volvemos a dibujar el diagrama de flujo y empezamos haciendo balances de materia. Primero vamos a hacer un balance global a todo el equipo. Un balance global a todo el equipo y lo vamos a realizar a las corrientes. O sea que va a ser un balance global total. Lo realizamos a la corriente F, W y P. En este sistema no se acumula materia. Por tanto, toda la materia que entra sale. Tampoco existe una reacción química, de manera que el balance de materia se simplifica en una ecuación de tipo entrada igual a salida. Realizamos ese balance global total de manera que los kilos que entran a través de la corriente F tienen que salir a través de la corriente W en forma de agua y a través de la corriente P como zumo concentrado. F igual a W más P. Representan los kilos por segundo que entran en el sistema y los kilos por segundo que salen del sistema. Entrada igual a salida. Esta ecuación no tiene solución, puesto que solamente conocemos F, 100 kilos por segundo, pero no conocemos W ni conocemos P. Por tanto, necesitamos una segunda ecuación que nos permita resolver un sistema para obtener las dos incógnitas que son la W y la P. Para conseguir esa segunda ecuación podemos seguir realizando un balance global a todo el sistema, pero ahora lo podemos hacer parcial a uno de los componentes, bien al agua, bien a los sólidos, que son los dos componentes que circulan por las diferentes corrientes. Vamos a hacer el balance global a los sólidos, balance global parcial a los sólidos. Para ello vamos multiplicando cada corriente, el flujo másico de cada corriente, por la composición de la misma, pero en vez de en tanto por ciento lo vamos a hacer en tanto por uno. Por tanto, escribiríamos la corriente F, que son 100 kilos, conocida, por la composición en sólidos, que va a ser 0.125, 0.125. Y esto, ¿qué representa? Representa los sólidos que entran en el sistema, sólidos que entran a través de la corriente F. Esos sólidos que entran a través de la corriente F tienen que salir a través de la corriente W y a través de la corriente P. Bueno, pensándolo bien, a través de la corriente W no, porque es agua pura. Por tanto, no la vamos a considerar, o si la consideramos, pondríamos un factor de W por 0, porque la composición en sólidos es nula. Lo que nos va a dejar solamente un término que es P, que son los kilos de producto obtenido, kilos segundo, por su composición en tanto por 1, 0,42. Por tanto, 0,42P es el sólido que sale a través de la corriente P. Sólido que entra en F igual a sólido que sale en P. Ahora sí tenemos un sistema de ecuaciones. Ahora sí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. También, si nos fijamos bien en las ecuaciones, vemos que la F es conocida. La F son 100. Aquí también son 100, por tanto las ecuaciones van a ser independientes en el sentido de que podemos resolver primero esta. De aquí despejaríamos la P. P es igual a 0,125 por 100 entre 0,42 y una vez obtenida la P de esta ecuación la sustituimos en la de arriba despejando la W. De forma sencilla vamos a obtener que P vale 29,76 kilos por segundo y W 70,24. Conseguimos producir una cantidad de zumo concentrado de 29,76 kilos por segundo, zumo con un 42% de sólidos. Y el evaporador va a tener una corriente, va a sacar una corriente de agua, el agua evaporada, de 70,24 kilos por segundo. La suma, lógicamente, de ambas cantidades tiene que dar los 100 kilos segundo alimentados. Ahora
vamos a intentar obtener la corriente de bypass, la derivación. ¿Cuántos kilos tenemos que derivar para conseguir este resultado de 42% de sólidos? Para ello podemos hacer un balance a este punto de mezcla. En este punto de mezcla, si hacemos un balance, vamos a conseguir obtener la corriente de bypass. No podemos obtener la D con balances globales a todo el sistema, puesto que el bypass es una corriente interna del mismo y un balance global no nos permite obtener esa corriente. Por tanto, hacemos un balance local al punto de mezcla y podemos hacerlo total a las corrientes. Corriente que entra en el punto de mezcla, que es la corriente S, la corriente S entra en el punto de mezcla, más la corriente D que también entra, igual a la corriente P. Balance local al punto de mezcla, entra S kilosegundo, entran D kilosegundo de la derivación y salen P kilosegundo. No podemos resolver porque la S es desconocida, no conocemos cuánto vale S, tampoco cuánto vale D, sí el valor de P. P es 29,76. Necesitamos una segunda ecuación que podemos sacarla de un balance al punto de mezcla, pero en vez de total, parcial a un componente, al agua o a los sólidos. Podemos, por ejemplo, como antes, hacerlo a los sólidos y ¿qué escribimos? Sólidos que entran en el punto de mezcla. Entra S por 0,58, en tanto por 1. Más entra D por la composición de la corriente D. ¿Qué composición tiene la corriente D? Como este punto de separación que tenemos aquí no va a cambiar la composición de las corrientes, la alimentación, que tiene un 12,5% en sólidos, esa misma composición la va a tener también la corriente D. El punto de separación no modifica la composición de las corrientes, por tanto D contiene un porcentaje en sólidos de 12,5. Así que la corriente D la multiplicamos por 12,5 y lo igualamos a los sólidos que salen, que son 0,42 por P. Es decir, los sólidos que entran a través de S en el punto de mezcla, más los sólidos que entran a través de D en ese punto de mezcla, son igual a los sólidos que salen de ese punto de mezcla. Aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones, conocemos P, pero no conocemos S y D, por tanto, despejaríamos una de las incógnitas de una de las ecuaciones, por ejemplo, la S de esta primera ecuación, la despejamos, es P menos D, y la sustituimos aquí, de manera que esta ecuación queda en función solamente de D, y de ahí podemos despejar la D. Una vez obtenida la D, pues podemos sustituir en la ecuación de arriba obteniendo la S. Aquí tengo un fallo, he puesto P, pero es este. Bueno, podemos hacer los cálculos, podéis intentar hacer los cálculos a ver si es correcto lo que he pintado, pero la incógnita es la D y la S. Me imagino que será correcto el valor que doy. Bien, entonces, eso ya era un video repetido. Ya lo habíamos visto, balance de masas en un evaporador sencillísimo. ¿Qué es lo que hace un evaporador? Sacar humedad, ¿cierto? Sacar humedad en forma de agua. ¿Ya? Entonces, sacar humedad ¿para qué? Para, en todo caso, lograr una mejor preservación de los alimentos, en caso de los alimentos, y en otros casos industriales con otro objetivo, de otros procesos industriales. ¿Ya? Vamos a ver quién está presente para... A ver, Reni, ayúdame con la lectura, si es que estás presente. Dame la asistencia. Reni tiene falta entonces. Como Gómez no está, Holguín. No, ingeniero. Holguín, ayúdame con la lectura. Ya, balance total. Un balance de materia es simplemente la aplicación de... no se ve. ¿Cómo? No se ve la pantalla. O sea, no se ve completa la lectura. Ahí. La acercó demasiado, no se ve la parte derecha. ¿Ah? La parte derecha no se ve. ¿Serio? Ahí. Ya, la aplicación de conservación de masa. La materia no se crea ni se destruye. Se podría traducir conservación de la masa para este caso como sigue. El total de la masa que entra a una unidad es igual al total de la masa que sale de esa unidad.
El método general para resolver balances de masa es simple. Definir el sistema, dibujar un diagrama de proceso, colocar en el diagrama los datos disponibles, observar cuáles son las composiciones que se conocen o pueden calcularse fácilmente de cada corriente. Determinar las masas, pesos que se conocen o que pueden definirse fácilmente en una corriente. Una de estas masas puede usarse como base de cálculo. Ya, ¿qué más? De ahí viene un esquema. Ya, un esquema de sencillo. Esquema de un balance total de masa a un evaporador, donde entran 100 kilogramos. Este creo que es el del ejercicio que vimos. Entran 100 kilogramos hora de jugo al evaporador con partículas sólidas de un 7,08%. El resto es agua. Sale del evaporador una masa de agua determinada en kilogramos hora y queda el jugo, ¿no? Con un 58% de sólido. Sería un extracto o un concentrado. ¿Ya? Siga Holguín. Balance de los componentes. En un balance por componente se considera la masa del componente analizado en cada una de las corrientes involucradas en el evidente que se puede plantear una gran cantidad de ecuaciones de balance de materia, sistema o proceso. Esquema de balance de masa por componentes. Ya, este es el esquema de balance de masa por componentes. Tenemos ya dos equipos. Primero un reactor y luego un separador, ¿ya? Con un sistema de recirculación al inicio. Esto es para alimentar, ¿no? Algunas veces, en algunos procesos en alimentos, cuando usted le saca agua, ¿ya? En esa agua se va parte del sabor. Entonces se agrega nuevamente, se hace una recirculación al concentrado al inicio para recuperar algo de ese sabor. Correcto. Usted sabe que en alimentos no solo cuenta el valor proteico, energético, alimenticio, sino que también cuenta el sabor. Tenemos aquí, déjeme ver si hay ejercicios de balance de masa. Si son los mismos, seguimos. Si hay algo que aprendimos, es que de esta salimos todos juntos, y juntos es más entretenido. Con DirecTV tiene... Hola, en este Esto ya lo ejercicio vimos. sobre balances de materia en Estados Unidos. Esto ya lo vimos. Deje verle acá el último. Hola, continuamos con otro ejercicio sobre balances de materia sin reacción química. En este caso, a una columna de destilación. Nos da la columna, en la columna nos dan los datos de la alimentación fresca, 35% de etanol, 65% de agua. Nos dan la cantidad de la composición del destilado en porcentaje en masa, 85% etanol, 15% de agua, y el residuo destilado y colas, cabezas y colas. El residuo es de 5% etanol y 95% de agua. Bien, y lo que nos pregunta son los kilos de destilado por kilo de alimentación. Kilos obtenidos de destilado divididos por kilo de alimentación. La alimentación la vamos a llamar F y al destilado, pues, por ejemplo, lo vamos a llamar D, destilado. Y al residuo, bueno, ya lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, D, y al residuo lo llama W. W es el flujo másico de residuo, D el flujo másico de destilado y F el flujo másico de alimentación, es decir, kilogramos hora alimentados. Bien, para poder resolver este ejercicio necesitamos tomar una base de cálculo. No nos queda más remedio que especificar una cierta cantidad de alimentación, si no, no vamos a poder resolverlo. La base de cálculo va a ser F y podemos tomar lo que nos apetezca, 100 kilos, 100 gramos, 1 kilo. Voy a tomar 1 kilogramo. 1 kilogramo alimentado.
a la columna. Porque aquí veo que en el apartado A me piden los kilogramos de destilado por kilos de alimentación, por kilo de alimentación. Si tomamos un kilo de alimentación, pues el destilado obtenido, es decir, T, los kilogramos de destilado obtenidos ya van a ser la respuesta a ese primer apartado. Bien, ahora vamos a escribir los balances de materia a esta columna de destilación y tenemos dos tipos de balances que podemos realizar. Uno de ellos es un balance total a las corrientes, los kilogramos que entran igual a los kilogramos que salen, ya que la columna es un sistema estacionario que no acumula materia, y por otro lado un balance parcial a los componentes, al etanol y al agua. Y esto nos va a permitir escribir tres ecuaciones, pero debemos darnos cuenta que una de ellas es dependiente de las demás, no es linealmente independiente. Por tanto, de las tres solo tenemos dos independientes. Puede ser el balance total a las corrientes y el balance parcial a uno de los componentes. Pero como tenemos solamente dos incógnitas que son D y W, el sistema tendrá 0 grados de libertad. Es decir, planteo dos ecuaciones independientes y tengo dos incógnitas. Por tanto, el sistema tendría solución, nuestro problema tiene solución. Bien, pues vamos a plantear esos balances. Vamos a plantear un balance, es global porque es a todo el equipo, y vamos a hacer un balance total a las corrientes. Y por tanto vamos a escribir F kilogramos hora alimentados a la columna es igual a D kilogramos que salen como destilado más W como residuo. Y sustituimos en esta ecuación la F por el valor que hemos tomado en la base de cálculo, 1 igual a D más W. Bien, primera ecuación. Y después vamos a hacer un balance parcial. Los balances parciales son a uno de los componentes. Hay dos, etanol y agua. Lo hacemos a uno de ellos. Por ejemplo, podemos hacer el balance parcial al etanol. Vamos a hacerlo al etanol o al agua, es indistinto. Calculamos cuántos kilos de etanol entran. Pues es el flujo másico de alimentación por la composición de etanol en la alimentación. 35%, lo ponemos como fracción másica, 0,35. Igual a etanol que sale como destilado. De kilogramos de destilado por la composición de etanol, que es 85%. En fracción másica 0,85, y más W kilogramos que salen del residuo, que contienen un 5% de etanol, por tanto 0,05 en fracción másica. Ahí tenemos una nueva ecuación en la que la F vuelve a valer 1. Esto que acabo de escribir es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, cuya solución nos va a dar las incógnitas que son D y W. No tenemos más que resolver. Despejamos, por ejemplo, de aquí la D, la sustituimos aquí, hacemos el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y obtenemos D y W. D es 0,375 kilos. De un kilo alimentado salen como destilado 0,37. Y de residuo nos va a quedar el resto, la diferencia con respecto a 1, que es 0,625. 0,625 kilogramos de residuo. Y ahora podemos contestar a las preguntas que nos hace. ¿Cuántos kilos de destilado se obtienen por kilo de alimentación? Bueno, pues eso es sencillo. Como tenemos un kilo de alimentación, pues y obtenemos 0,375 kilogramos de destilado y tenemos un kilogramo de F, pues son 0,375, la relación entre la alimentación y el destilado. Y por otro lado nos pregunta kilogramos de destilado por kilogramo de residuo. Bueno, pues es hacer el cociente entre kilogramos de destilado, 0,375 kilogramos de destilado, entre los de residuo, 0,625 kilogramos de residuo. Y esto nos da una cantidad que es 0,606, sería la relación entre el destilado y el residuo obtenido. Bien, por tanto, en las columnas de destilación, igual que cualquier otro tipo de equipo, se pueden realizar balances de materia que nos van a permitir obtener los valores de las diferentes corrientes, los flujos másicos de las diferentes corrientes y las composiciones de las mismas, planteando balances de materia que pueden ser totales a las corrientes, lo que entra igual a lo que sale, o a componentes que llevan esas corrientes, en este caso dos componentes que son etanol y agua. Con DirecTV
Bien, entonces. Ya estamos ahí con ese ejemplito de balance de masas total. Ya con la intervención de 3 equipos. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí, chicos? Vamos a ver cómo están. ¿Quién se ha fugado? Ninguna pregunta. Todo está bien, entonces. Sí, ingeniero. Bueno, son 10 ejercicios más para que se perfeccionen. Y te No va a dar clase y no va a mandar ejercicio. no das cara, ¿no? Uy, esa voz está enojadísima. A ver, introducción a la psicometría. Psicrometría. Psicrometría. Estamos con Marta. A ver, Marta. ¿Cuál, ingeniero? Aquí. La unidad 3. Introducción a la psicometría. Propiedad de la humedad. Se denomina vapor de agua al vapor que impregna un cuerpo o el vapor presente en la atmósfera, el cual por condensación llega a formar las nubes, ya que no están formadas por vapor, sino por agua o hielo. El agua está presente en todos los cuerpos vivos, ya sean animales o vegetales. Y esa presencia es de gran importancia y hasta fundamental para la vida. En efecto, el agua es tan necesaria para los seres vivos que, en el caso de los seres humanos, por ejemplo, pueden subsistir más tiempo sin comer que sin beber. A ver, ¿quién se gana un punto? ¿Cuánto podemos vivir sin beber agua? Una semana. Una semana. ¿Quién contestó? Leonela. ¿Quién contestó? Narcisa. Yo. A ver. Prende su cámara, pues al que haya contestado. Narcisa. ¿Y sin comer? Ahí sí son meses. Yo he sabido que 21 días, pero ya. Póngale un puntito. ¿Dónde está la secretaria? No quiere colaborar hoy día la secretaria. Ah, no, pues no está, no ha venido, pues tiene falta. Anóteme alguien más que esté ahí, porque la secretaria faltó. Secretario, ya pásele esos puntos para que lo ponga en la nómina que le va a pasar al ingeniero Fausto. Sí, de una vez. Hasta hoy hacemos... ingeniero. No ha venido hoy día. No ha venido Gómez. Alguien que me ayude con la contabilidad de hoy día. Bueno, un punto y Anela. Seguimos, Martita. A ver, aquí tenemos un video, pues, ¿no? Por si acaso Tiene que ver el video primero. Por si acaso no haya quedado claro. Bienvenidos. Hoy hablaremos de la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire. Pero para entender mejor qué es la humedad, debemos comprender cómo funciona el agua en nuestra atmósfera. Como vimos en videos anteriores, cuando un líquido pasa a estado gaseoso, llamamos a ese proceso evaporación. Cuando una sustancia se calienta, ésta se expande y aumenta su volumen adquiriendo menor densidad y tiende a subir por convección térmica. La evaporación se produce a cualquier temperatura. Siempre que haya un espacio libre encima de un líquido, se producirá evaporación. La cantidad de evaporación va a aumentar mientras mayor sea la temperatura del líquido, sin que sea necesario que entre en estado de ebullición. Un ejemplo es cuando colgamos la ropa a secar al sol. Pero cuando a ese líquido lo hacemos hervir, las burbujas que suben ya son de vapor de agua. Esto es evaporación por ebullición. Ese vapor de agua que ha vencido al estado líquido
se mezcla con el aire de la atmósfera y es a lo que llamamos humedad. La cantidad de humedad puede variar por muchos factores, como la vegetación de la zona, la frecuencia de las lluvias, si estamos en un lugar ventoso, si hay ríos, lagos o mares cerca, entre otras variables. Al momento de medir cuánta humedad hay en el aire, existen varios tipos de mediciones posibles. La medición más utilizada que nos brindan los informes de tiempo es la humedad relativa. Esta medición se expresa con porcentajes que van desde el 0 hasta el 100. Cuando la humedad relativa alcanza el 100%, el aire ya no puede contener más vapor de agua y cualquier cantidad extra de vapor que ingrese se convertirá en precipitación. La condensación se produce cuando la temperatura del estado gaseoso disminuye al entrar en contacto con una superficie de menor temperatura. En el caso del ejemplo que vemos, se produce cuando el vapor entra en contacto con la tapa de la olla o con los azulejos de la cocina, que están a menor temperatura. ¿Cómo se mide la humedad relativa? La herramienta para medirla se llama psicrómetro. Básicamente consta de dos termómetros iguales, uno que mide la temperatura del aire seco y otro llamado termómetro húmedo, que tiene su depósito recubierto por una tela humedecida. Dependiendo de la cantidad de evaporación de la humedad de la tela, bajará o aumentará la temperatura en ese termómetro. La humedad relativa del aire se calcula a partir de la diferencia de temperatura entre ambos termómetros. Ahora vamos a responder algunas preguntas sobre circunstancias cotidianas relacionadas a la humedad. ¿Por qué los días de mucha humedad parecen más calurosos? Durante un día caluroso, nuestro cuerpo transpira. Cuando hay poca humedad, gracias al aire seco y al viento, esa transpiración se evapora refrescando la piel. Cuando la humedad es muy elevada, demora la evaporación del sudor que se encuentra sobre la piel. El sudor alcanza la temperatura del cuerpo sin evaporarse y eso nos produce la sensación de agobio. ¿Por qué transpiran las botellas cuando las sacamos de la heladera? En realidad la botella no transpira. Lo que ocurre es que cuando la humedad del ambiente entra en contacto con la superficie fría de la botella, el vapor se condensa, formando las gotas que vemos. La humedad fue nuestro tema de hoy, y hay muchos más. Los invito a ingresar a infoclima.com y a suscribirse a nuestras redes sociales para continuar aprendiendo sobre meteorología básica con nuestros videos. Hasta pronto. Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kale Anders, yo soy coach de inglés. Bien, entonces, ahí está el ciclo, un poco del concepto de humedad y del ciclo del agua. Vimos evaporación, condensación y la medición del aire en cuanto a un psicrómetro que mide la condición del aire con un bulbo seco y un bulbo húmedo. Sigamos, Marta. La humedad relativa del aire se define como la razón entre la presión de vapor de agua en un momento dado, que la presión es, ingeniero. Presión y de la vapor. presión, la presión de vapor de agua cuando el aire está saturado de humedad. Presión de vapor saturada. A la misma temperatura. La humedad relativa se puede expresar como decimal o como porcentaje. La humedad que en los alimentos es un parámetro de importancia desde el punto de vista económico y de calidad, y de las cualidades organolépticas y nutricionales. Debido a ello, su medición está incluida dentro del análisis químico proximal de los alimentos, en el cual se mide principalmente el contenido de humedad, grasa, proteínas y cenizas.
Correcto. Vamos a darle lectura a este cuadrito también. Esto es una clasificación de los alimentos por grupos. Cereales, legumbres, verduras y hortalizas y frutas. Ayúdame, Martita, con eso. A ver, el número de grupo. El subgrupo. Por cereales tenemos granos, harinas, cereales de desayuno, panes, pastas, galletas y bollerías. En legumbres tenemos legumbres secas, legumbres en conservas, derivados de legumbres. En verduras y hortalizas, verduras frescas, verduras congeladas, verduras en conserva, zumos naturales de verduras, tubérculos y raíces en conserva, setas frescas, setas en conservas. En frutas, frutas frescas, derivados de frutas, frutas desecadas, frutos secos y zumos naturales de frutas. Ya. ¿En qué grupo entraría entonces la Yanela? Usted que ganó un punto ahorita. Yanela. Dígame, ingeniero. ¿Dónde entrarían las super galletas deliciosísimas de harina de arroz? En cereales. En cereales, ingeniero. En ninguno de estos porque eso no se podía comer, pues no era un alimento. Ya va con el bullying otra vez. ¿Cómo? Que ya va con el bullying otra vez. Ya. Sigamos, Marta. Actividad del agua. Actividad del agua, sí. El agua, un alimento esencial para la vida. Un elemento. Elemento, es que no leo bien, ingeniero, porque se movió. Anda hecha la sexy sin lentes ahí en los estados. Cállese, ingeniero, al favor, que no veo nada. Ya es un elemento esencial para la vida. Es además uno de los principales componentes de los alimentos y por sí sola un factor determinante para su conservación y seguridad. El ataque de los microorganismos es la principal causa del deterioro y su crecimiento está ligado a la cantidad de agua que contiene el alimento. Correcto. Ya, entonces, ¿Va a ver el video? mientras más contenido de agua tenga, ¿es más propenso a qué? A que proliferen microorganismos. Correcto. Y por ende a su descomposición, ¿no? A ver. Bienvenido. Soy Sujei Pérez y el día de hoy hablaremos de la actividad de agua. El agua es un elemento esencial para la vida. Es uno de los principales componentes de los alimentos y el contenido de agua en los alimentos determina su estructura, conservación y seguridad. El crecimiento de microorganismos es la principal causa de deterioro de los alimentos. Su crecimiento está directamente ligado a la cantidad de agua que posee el alimento. En primer lugar, quisiera que diferenciáramos dos conceptos: el de humedad de los alimentos y el de actividad de agua. La humedad se refiere al porcentaje de agua que posee el alimento. Se determina normalmente pesando al alimento fresco, sometiéndolo a deshidratación en una estufa de vacío por aproximadamente 24 horas y luego determinando su peso luego del proceso de deshidratación. La humedad del alimento será el porcentaje de peso removido por el efecto del calor. Por otra parte, la actividad de agua se define como la cantidad de agua libre en el alimento, es decir, el agua disponible para el crecimiento de microorganismos y para que se puedan llevar a cabo diferentes reacciones químicas. El agua en los alimentos se distribuye de forma heterogénea y se pueden identificar dos tipos de agua. El agua ligada, que es aquella que está fuertemente unida al alimento. Según algunos autores, está unida a través de puentes de hidrógeno y según otros autores, es agua que está físicamente atrapada en una matriz muy viscosa que no permite su movilidad y difusión. Lo más destacable del agua ligada es que es agua no congelada.
El otro tipo de agua que existe en los alimentos es el agua libre, que es la que se volatiliza, se pierde fácilmente en el calentamiento, se congela primero y es la principal responsable de la actividad de agua. La estabilidad y tiempo de vida útil de los alimentos depende de su actividad de agua. Veremos a continuación cómo, dependiendo del valor de actividad de agua, se dan diferentes procesos microbiológicos, bioquímicos y químicos en el alimento. Los alimentos con actividades de agua superiores a 0,8 son susceptibles al crecimiento de hongos, levaduras y bacterias. Además, en este tipo de alimentos ocurren cambios químicos como reacciones hidrolíticas, reacciones de oscurecimiento no enzimático, oxidación lipídica y actividad enzimática. En alimentos con actividad de agua media, ocurren reacciones de oscurecimiento, reacciones enzimáticas, hidrolíticas y oxidación lipídica. Los alimentos con actividad de agua por debajo de 0,4 son estables al crecimiento de microorganismos y a casi todos los cambios químicos excepto la oxidación lipídica. Para aumentar el tiempo de vida útil de los alimentos, es necesario controlar su actividad de agua. A continuación, te mencionaré 3 procesos para controlar la actividad de agua. El primero de ellos es la adición de solutos, como sales y azúcares. Estos compuestos comprometen al agua libre a través de interacciones intermoleculares como puentes de hidrógeno o interacciones ion-dipolo. El segundo método es la congelación. La congelación reduce la velocidad de las reacciones químicas, reacciones enzimáticas y el crecimiento microbiano. Por otra parte, el otro método para reducir actividad de agua es la deshidratación, que consiste en la remoción de agua libre del alimento. El día de hoy hemos estudiado el concepto de actividad de agua, los tipos de agua dentro del alimento, la relación de la actividad de agua con la estabilidad de los alimentos y los métodos para controlar la actividad de agua. Hasta una próxima oportunidad. Bien, bastante explicativo ese video. ¿Qué tal? Muy bueno. Bien, ingeniero, bien. Excelente. Les voy a pasar esta información. Sí, sí, está bien. Todo el Eso contenido. vemos en química de alimentos. Ah, entonces voy a cobrar por otra materia más. Ya le pagaron por lo tiempo. No le pagan lo que le deben y le va a pagar por otra materia. Esos tus cabellos blancos, bonitos, sin estar cansado. Que le está cantando a Graciela. Ay, no. Guácala. ¿Qué yo? Van calando dentro de mi alma, mi querido, mi bien. Este es el contenido actualizado. Para que tengan los links de...
Para que tengan todos los links de los videos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está esa vaina? Aquí. Van calando dentro de mi alma, mi querida. Ya, seguimos entonces. A ver, ¿quién más? Hacemos participar. Josué, ¿te toca, Josué? Que no está, dice. ¿No está Josué? ¿Qué leo? ¿Qué leo? Las letras, pues. Las letras, papá, las letras. ¿Qué vamos a leer? Aquí. ¿Dónde? ¿De la actividad de agua? Sí. La actividad de agua es la cantidad de agua libre en el alimento, es decir, el agua disponible para el crecimiento de microorganismos y para que se pueda llevar a cabo diferentes reacciones químicas. Tiene un valor máximo de 1 y un valor mínimo de 0. Cuanto menos sea este valor, mejor se conservará el producto. Correcto. Tenemos la tabla. Sigo con la tabla. Una pregunta, ¿hay alimentos que tengan 0 agua, 0 humedad? No. No. Todo alimento tiene, ¿no? A ver, aquí José, lee la tabla. Josué. Josué. Estás medio quedado, ¿ah? ¿Qué ya te casaste? ¿Por qué? Pregunto. A ver, aquí. Alimentos y bebidas, contenido de agua. Tenemos el té y el café con un contenido de agua de 90 a 99, frutas y hortalizas de 90 a 95, leche, zumos, refresco de 85 a 90, patatas de 80 a 90, yogur de 75 a 80, pescados y mariscos de 70 a 80, arroz y pasta de 65 a 80, sopas de 65 a 90, estofados, ¿qué? No leo, no veo. Guisos. Guisos de 60 a 80. Pizza, gracias. Pizza de 50 a 60. Carnes de 45 a 65. Quesos de 40 a 50. Pan y galletas de 30 a 45. Cereales de desayuno sin leche de 2 a 5 y aperitivos salados y dulces de 1 a 10. Ya. Correcto. Entonces aquí entrarían, al último serían los piqueos, ¿no? Aquí serían los cereales tipo Kellogg o los, bueno, los aperitivos salados son los, qué sé yo, los Doritos, los Tostitos y esa vaina. A ver, sigamos, Josué. La actividad de agua está relacionada con la textura de los alimentos. A una mayor actividad, la textura es mucho más jugosa y tierna. Sin embargo, el producto se altera de forma más fácil y se debe tener más cuidado. A medida que la actividad de agua disminuye, la textura se endurece y el proceso se seca más rápido. Producto. Al producto. Por el contrario, los alimentos cuya actividad de agua es baja por naturaleza son más crujientes y se rompen con facilidad. En este caso, si la actividad de agua aumenta, se reblandecen. O sea, se hacen blandos de nuevo, se reblandecen. Y dan lugar a productos poco atractivos. En ambos casos, el parámetro de la actividad de agua del alimento es un factor determinado para la seguridad del mismo y permite determinar su capacidad de conservación junto a la capacidad de propagación de los microorganismos. Otra tabla. Correcto. Aquí hay una tabla también de grupos de alimentos en donde
Ya está establecida su porcentaje de contenido de agua. Aquí ya no hablamos solo de carne, sino somos un poco más específicos. Por ejemplo, vean. Buey, cerdo, cordero, jamón, conejo y ternera. Son diferentes contenidos de porcentaje de agua. Los tipos de quesos también. ¿Ya? Las aves, la carne de ave. Los tipos de pescado. Vean que todos no tienen la misma cantidad de agua. Los crustáceos. Los huevos como proteína. La yema y el huevo entero. Las frutas, la que más agua tendría entonces es el melocotón que es el durazno, y algunas, entre ellas la espinaca, la lechuga tiene alto contenido de agua, y las oleaginosas o frutas secas, la almendra y la avellana. Debe ver aquí este video, José. Ya mismo seguimos.
¿Listo? Listo, entonces hablamos ya de la humedad, el contenido de agua en alimentos. Era la unidad 3, que la pasamos rapidito porque tienen complementariamente otras materias que tratan también estos temas. Vamos a lo que es cálculo. Tabla psicométrica. ¿Quién estaba leyendo? A ver. ¿Por qué le dice así tabla? ¿Cómo? ¿Que por qué le dice tabla? Ya ella ya sabe. Si es feliz así. A ver, Ileana. Mande. Ileana, ayúdeme con la lectura. ¿Cierto que estaba triste porque me voy, Ileana? Sí, ingeniero. ¿Pero por qué si te jaló una nueva? Es que No se escucha nada, Ileana. Usted es chévere. Cuéntele a estos ingratos que ya fueron mis alumnos y no... Lista. A ver, ayúdeme, Ileana, con la lectura aquí. Tabla psicométrica. A ver. Es una rama de la ciencia dedicada al estudio de las propiedades termodinámicas del aire húmedo y al efecto de la humedad atmosférica en los materiales y en el confort humano. El aire húmedo está constituido por una mezcla de aire seco y vapor de agua. El cálculo de sus parámetros se puede hacer analíticamente mediante las ecuaciones que las relacionan o gráficamente mediante un diagrama construido a partir de esas ecuaciones. En la práctica se utiliza más este segundo método por su rapidez, sin gran alteración de la exactitud, y porque ofrecen un resultado visual de la transformación. Con la aparición de los sistemas digitalizados de medición, todas las operaciones se efectúan automáticamente gracias a la capacidad de cálculo de dispositivos informáticos programados al efecto. Bien, hablamos de psicometría, tenemos que hablar de ley del diagrama psicométrico. El diagrama psicométrico ha tenido una evolución dependiendo del autor que lo ha elaborado.
Hay 3 históricamente, han ido evolucionando, pero el que tenemos más a disposición, el que más se usa es el que es factible para una presión atmosférica a nivel del mar. ¿Ya? O sea, presión de una atmósfera o de 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Que ha ido evolucionando. ¿Qué hay en un diagrama psicométrico? Hay variables, como ya estudiamos nosotros la humedad del aire, en un diagrama psicométrico, este diagrama nos ayuda a discernir y averiguar algunas variables a partir de otras variables. ¿Ya? Ayúdeme con la lectura, Iliana. Un diagrama psicométrico es un gráfico integrado por familias de curvas trazadas a partir de las ecuaciones de estado que relacionan los parámetros que caracterizan la mezcla aire, vapor de agua para poder determinar todos los parámetros del aire húmedo. Se necesitan conocer previamente al menos 3 de ellos. Con esta premisa resulta complicado representar la resolución de un problema en gráfico de 2 dimensiones. Para solventar el problema, se fija una de las variables, la presión atmosférica. Esto implica que se requiere un diagrama distinto para cada localidad, según su altitud sobre el nivel del mar, o bien resolver el problema sobre un diagrama cualquiera, y posteriormente corregir los resultados en función de las diferentes depresiones entre el diagrama utilizado y la localidad en cuestión. La mayor parte de los diagramas están construidos por la presión a nivel del mar. 101.325 pascal. 101.325. Ya Pascal. sigo. Sí, siga. Las distintas líneas que forman el diagrama psicométrico se definen a continuación. Línea de temperatura seca constante. La temperatura seca es una de las variables independientes y está representada en el eje X. Son líneas paralelas al eje Y. Su unidad es en grados centígrados. Línea de humedad constante. La humedad es otra variable independiente y está representada en el eje Y. Son líneas paralelas en el eje X. Este eje está a la derecha del diagrama. Su unidad es kilogramo de vapor de agua, de aire seco. Líneas de presión de vapor constante. A ver, vamos a definir bien eso. Su unidad es G, o kilogramos de vapor de agua en kilos de aire seco. En kilogramos de aire seco. O sea, el contenido de agua en kilogramos diluidos o sostenidos en un determinado número de kilogramos de aire seco. ¿Ya? Sigamos. Líneas de presión de vapor constante. Existen una relación directa entre la humedad específica y la presión parcial de vapor, con lo que a veces se añade una doble escala en el eje Y, representando la presión parcial de vapor. Las líneas de presión parcial de vapor constante son parciales al eje X. Su unidad es el pascal. Líneas de humedad relativa constante. Son líneas curvas expresadas en tanto por ciento. La correspondencia al 100% es la denominada curva de saturación, que limita el diagrama por sus lados izquierdos. Línea de temperatura húmeda constante. Son arcos de hiperbola, aunque en su... A ver. Iliana, ¿cómo que hiperbola? ¿Dónde está hiperbola? Hiperbola, dice. Hipérbola. ¿Dónde? Hipérbola. ¿Cómo que hiperbola? Es que no veo, ingeniero. Está la tilde, pues. Es que yo estoy del teléfono y no veo bien. Ya, hipérbola. Hipérbola. Aunque su representación gráfica son prácticamente líneas rectas de pendientes negativas con respecto a los ejes y prácticamente coincidentes con las temperaturas húmedas constantes. Las unidades de la entalpia
Entalpía. Ahí está la tilde. Es que no se ve, ingeniero, porque yo estoy del teléfono. Ya, ahí se lo hago más grande, ya. Ya, ¿qué fue? Ah, Ileana. Son kilojoule y kilogramos de aire seco. En el sistema técnico aún muy utilizado, kilocalorías y kilogramos aire seco. Kilocalorías por kilogramo de aire seco, correcto. Línea de temperatura de rocío constante. Como la temperatura del rocío depende únicamente de la presión parcial del vapor, se puede añadir al diagrama una tercera escala en el eje Y, con la temperatura de rocío, siendo la línea de temperatura de rocío constante paralela al eje Y, X. Se suele representar dicha temperatura sobre la línea de saturación, correspondiente a una humedad relativa al 100%. Líneas de volumen específico constante. Son aparentemente rectas paralelas, con ciertas pendientes sobre los ejes. Son unidades de metro cúbico kilogramo aire seco sobre kilogramo aire seco. Metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Ya, aquí tenemos nosotros un diagrama psicométrico con las diferentes regiones, ya, y las variables. Por sectores, ¿no? Por sectores. Miren cómo se sustenta o cómo se especifica todos los sectores de un diagrama micrométrico. Esta es una hipérbola. Ojo, esta línea curva es una hipérbola que es parte de una parábola. ¿Una parábola qué es? Una línea curva, ¿cierto? Una línea curva. ¿Ya? Eso es una parábola. Una hipérbola es una sección más pequeña de una parábola. ¿Ya? Y las dos forman parte de una elipse o un óvulo, o un óvalo, digo óvulo. Óvalo. ¿Ya? Entonces, del óvalo, que es una figura cerrada, ovoide, nacen la hipérbola y la parábola. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre la hipérbola y la parábola? Que la parábola tiene en sus dos puntas, en sus dos extremos, una caída igual, pareja, como quien dice, es una curva pero parejita en los dos lados. Pero la hipérbola no, la hipérbola puede ser la pendiente que sube con menos inclinación y la bajada con mayor inclinación o menor inclinación en todo caso. Esa es la diferencia entre las dos. Entonces, el diagrama micrométrico, psicométrico, se compone de algunas regiones donde están especificadas todos estos parámetros, ¿ya? Temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, humedad relativa, temperatura punto de rocío, humedad específica, entalpía. Entalpía es la cantidad de energía que tiene determinado fluido. Como quien dice, la energía potencial de los fluidos, ¿ya? Y el volumen específico también. Aquí tenemos nosotros un psicrómetro. Ya lo habíamos dicho que se compone de un termómetro seco o de bulbo seco y un termómetro de bulbo húmedo. Vamos aquí a ver una explicación adicional de lo que es un diagrama psicométrico. Hola compañeros, hoy les vamos a hablar sobre la carta psicométrica. El grupo está conformado por Douglas Jiménez, Ana María Trujillo y Ramiro Páez. La psicometría es la ciencia que involucra las propiedades termodinámicas del aire húmedo y el efecto de la humedad atmosférica sobre los materiales. Se puede definir en general como la medición del contenido de humedad en el aire. Tenemos en cuenta las siguientes propiedades psicométricas: la temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, humedad relativa, volumen específico, temperatura de punto de rocío, humedad específica y calor total o entalpía. El objetivo es comprender la interrelación de las variables psicométricas y cómo se representan en el diagrama psicométrico. La composición del aire es la siguiente. Aire húmedo. Está constituido por una mezcla de aire seco y de vapor de agua. El aire seco es una mezcla de varios gases, siendo la composición general la siguiente: 21% de oxígeno, un 1% de otros gases y un 78% de nitrógeno.
El aire tiene una capacidad de retener una cantidad variable de vapor de agua en relación con su temperatura. A menor temperatura, menor cantidad de vapor. Y a mayor temperatura, mayor cantidad de vapor de agua y de presión atmosférica es directamente proporcional. El diagrama ciclométrico es el elemento imprescindible para poder relacionar las distintas magnitudes y los procesos que intervienen en el acondicionamiento, en este caso la climatización del aire. Una de las propiedades es la temperatura de bulbo seco. Es la verdadera temperatura del aire húmedo y con frecuencia se le denomina solo temperatura del aire, que es marcada por lo generalmente con un termómetro común en grados. Se extiende verticalmente desde parte baja hasta parte alta de la tabla y aumenta la temperatura de izquierda a derecha. La temperatura de bulbo húmedo se obtiene mediante el uso de un termómetro dotado de una mecha en uno de sus extremos empapada de agua destilada. La medición de un termómetro de bulbo húmedo se tiene en cuenta la humedad del aire cuya temperatura se mide, por lo que refleja todo el calor contenido en el aire. Como podemos observar en la gráfica, es la línea inclinada. El ciclómetro. Es un aparato utilizado en meteorología para medir la humedad relativa al contenido de vapor de agua en el aire, siendo un tipo particular de higrómetro cuyo fin es proporcionar la lectura directa, pero solo aproximada, de la humedad relativa del aire. El ciclómetro mucho más preciso requiere el cálculo de humedad relativa a partir de la lectura de dos temperaturas, la de un termómetro expuesto al aire ambiente y la de un segundo termómetro cuyo bulbo se mantiene permanentemente húmedo. Esto se determina mediante tablas de doble entrada y gráficas isométricas para una máxima precisión. También se debe tener en cuenta en los cálculos la presión atmosférica del aire. Punto de rocío. Es la temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío o niebla. Puede calcularse directamente con los datos de temperatura y humedad relativa existentes en el momento dado. En la gráfica lo podemos determinar por las líneas horizontales que aumentan de la parte inferior a la superior, teniendo en cuenta o teniendo relación con la temperatura del bulbo húmedo. La humedad absoluta, o también llamada contenido de humedad, es el peso de vapor de agua en gramos por kilogramo de aire seco, o bien gramos por libra. La humedad absoluta se refiere a la cantidad de humedad en peso que se requiere para saturar un kilogramo de aire seco, a una temperatura de saturación o punto de rocío determinado. Como lo observamos en la gráfica, es la línea horizontal que aumenta de la parte inferior a la superior en una escala de 5. La humedad relativa es un término utilizado para expresar la cantidad de humedad en una muestra dada de aire, en comparación con la cantidad de humedad que el aire tendría. Se puede concluir como la relación entre la presión parcial de vapor y la presión de vapor del líquido de la temperatura del aire. En la representación gráfica se muestra una curva de porcentajes, de su mínima expresión de 10% a su máxima expresión 100%. Entalpía. La entalpía es la cantidad de energía de un sistema termodinámico y que éste puede intercambiar con su entorno. La entalpía de la mezcla de aire seco y vapor de agua es la energía del aire húmedo por unidad de masa de aire seco. Es la suma de calor sensible de una masa de gas. El volumen específico del aire se define como el volumen que ocupa la mezcla de aire seco y vapor de agua por unidad de masa del aire seco. La masa específica del aire húmedo no es igual al recíproco de su volumen específico. La masa específica del aire húmedo es la relación de la masa total de la mezcla y el volumen que ocupa ella. El calor específico es la energía necesaria para aumentar 1 grado centígrado de temperatura de un aire húmedo por kilogramo de aire seco. Las propiedades específicas están referidas al aire seco. Y la presión de vapor es la presión parcial que ejercen las moléculas de vapor de agua presentes en el aire húmedo. Por medio de este ejemplo, lo que buscamos es explicar cómo interpretar una tabla ciclométrica, teniendo en cuenta una temperatura de bulbo seco de 32 grados centígrados y una temperatura de bulbo húmedo de 17 grados centígrados. Nos vamos en el eje inferior, en el eje horizontal, ubicamos la temperatura de 32 grados centígrados
y realizamos una línea recta hacia la parte superior para determinar la temperatura de bulbo seco. Para determinar la temperatura de bulbo húmedo, que en este caso es de 17 grados centígrados, está diagonalmente. Entonces ubicamos la temperatura de 17 grados centígrados, realizamos una línea y donde se intercepte o corte con la línea de bulbo seco, ese va a ser nuestro punto de referencia. Ya teniendo nuestro punto de referencia, ahí vamos a obtener todas las demás variables, que para nuestro caso sería temperatura de rocío, humedad absoluta, entalpía y humedad relativa. Para determinar la temperatura de rocío, entonces trazamos una línea recta sobre el eje de la X hacia el lado negativo hasta donde intercepte con la siguiente curva. En este caso va dividido de 5 en 5 y para nuestro ejercicio nuestra temperatura de rocío o punto de rocío va a ser de 6. Ya determinando este punto, entonces nos devolvemos a nuestro punto de referencia para ubicar la humedad absoluta. Entonces hacemos exactamente lo mismo sobre el eje de las X, pero hacia el lado positivo, hasta donde corte con la siguiente prolongación, que para nuestro caso va a ser de 6. Esa va a ser nuestra humedad absoluta. Ya teniendo estas dos, vamos a nuestro punto de referencia para ubicar nuestra entalpía. La entalpía se realiza de igual manera con una línea recta, de tal manera como hicimos para obtener la temperatura de bulbo húmedo. Entonces vamos diagonalmente, donde ubicamos la temperatura de bulbo húmedo, y prolongamos nuestra línea hasta donde corte con el siguiente eje. Para este caso, nuestra entalpía será de 48 y se representa en kilojulios sobre kilogramos de aire. Luego, para determinar nuestra humedad absoluta o nuestra humedad relativa, volvemos hasta nuestro punto de referencia y ubicamos donde vamos a determinar nuestra humedad relativa. En este caso la humedad relativa va de 10 en 10 en porcentaje. Precisamente nuestro punto de referencia corta en el 20%. Para este caso ya es exactamente 20% de nuestra humedad relativa. Para la interpretación de la carta psicométrica se realiza de la siguiente manera, como se explicaba en el ejercicio anteriormente. Entonces, para ubicar la temperatura de bulbo seco, se va hacia la parte inferior del eje horizontal y con una línea recta hacia la parte superior se ubica la temperatura de bulbo seco. Para ubicar la temperatura de bulbo húmedo, nos vamos hacia este eje, ubicando la temperatura de bulbo húmedo en esta parte y generando una prolongación hasta el punto de intersección con la temperatura de bulbo seco. Para determinar la humedad relativa, entonces vamos a esta escala donde va dividida de 10 en 10. Para este caso, nuestra humedad relativa es del 60%. Luego de eso, para ubicar nuestra temperatura de rocío, nos vamos hacia nuestro punto de referencia con una línea recta prolongada hacia el eje X, parte negativa, hasta donde intercepte con la siguiente escala. Para este caso es de 20. Luego, para determinar nuestra humedad específica, igualmente vamos hasta nuestro punto de referencia y con una línea recta prolongada hacia el eje X, parte positiva, hasta donde corte con el siguiente eje, que para este caso es de 15. Y por último, para determinar nuestra entalpía, se realiza de igual manera. Entonces nos volvemos hasta nuestro punto de referencia y igual como si hubiéramos a determinar la humedad de bulbo húmedo, hacia esta línea la prolongamos hasta donde corte con el siguiente eje, que para nuestro ejercicio sería de 69 y se representa en kilojulios sobre kilogramos de aire. Muchas gracias por la atención prestada. Los integrantes fueron Ramiro Páez, Ana María Trujillo y quien les ha... Bien, entonces ya nos estamos pasando el tiempo. Ahí está la interpretación de la carta psicométrica en base solo a dos temperaturas que nos brindan. En base a 2 temperaturas nosotros sacamos, gracias a la tabla, las otras 6 variables. Pero miren que
Este gráfico es el más universal de todos porque es hecho para una presión atmosférica a nivel del mar. Y justamente a nosotros, como nuestra condición geográfica así lo establece, sí es de mucha utilidad para nuestra labor educacional y también laboral. Aquí nos vamos a quedar, chicos. ¿Me confirman si ya les llegó la información? Sí, ya llegó. Sí, ya llegó. Sí. Entonces el profesor Torres va a coger a partir de aquí, ¿ah? Deje ver esto de aquí. Lisa, amiga, ¿qué te pasa? Ya dije